Lo primero que hay que explicar es que acá está la opción al lado del gremio, que está acá abajo, donde está el cosito de la mano. Verán que está la opción inactivo. En inactivo está la versión de tierras incrementales. En tierras incrementales, mientras más avanza, más recompensa irás ganando. Por ejemplo, si acaso ganara, ganaría 100 gemas. Y otra forma de agarrar gemas, siendo una persona nueva en el juego, y si los usuarios ganaron, te van a salir las opciones para ganar gemas que están en este costado que está abajo de la copita. Este de acá. Y al tocar ahí te van a salir los que superaron esa fase. Mientras otros superan etapas, vos puedes agarrar recompensa como gemas. Guarden las gemas hasta llegar a las 10.000. Otra forma de conseguir gemas sería haciendo paliseo, que cuando son nuevos ganan gemas al principio y ganan fichas para la rana, que va a ser esta, que su pre-evolutiva es esta. Muchos usuarios que no saben cómo evolucionar, pues tienen que venir acá a este apartado y te va a salir la prueba de crecimiento. En pruebas de crecimiento están las torres, que mientras más avances torres, más recompensa ganarás. Ejemplo, ganarás energía acuática, en este ejemplo, esencia evolutiva y puntos de pruebas. Cada torre tiene su característica de esencia elemental. Tenemos la tienda, donde compramos la esencia que sirve para evolucionar. Compramos lo que es importante, en este caso podría ser una energía eléctrica, como para mi palmón eléctrico. Si tenemos las fichas aquí suficientes, podemos comprar eso. El cofre de prueba legendaria pues sirve para... O sea, necesitas 200 cofres mínimos para conseguir esencias. Creo que son 30 o 40 esencias si es que tienes suerte. Las esencias se usan para evolucionar los palmons. En este ejemplo puedo mostrar a esta. Y acá me hice 40 para poder mejorar. En cada etapa puedes conseguir. Hay eventos que también te ganas. Por ejemplo, hubo un evento que era este, que sí que me dio 10 esencias. Hay eventos donde ganas esencias evolutivas dependiendo de tu fase. O fichas oníricas. Por eso siempre hay que estar atentos en los eventos que salen por acá. Ve, acá tenemos el tumbo acuático que se va a venir. Y acá, si nos vamos en el apartado de cofrecito que están acá, te van a salir todas las recompensas. Este es un ejemplo. Acá, ves, voy a ganar esencias. Apenas haga y salga. Tengo 21 horas para que salga. Una cosa importante es hacer frente de manada, que se actualiza diariamente, como ven acá. Acá puedes ver las etapas. Acá estamos en investigación de tecnología y gasté aceleradores de tecnología para conseguir el tercer cofre. Son en total 9 que tienes que hacer, o sea, tienes que hacer 3 acá, 3 acá, 3 acá y ya estás. O si no, haces lo que puedas, pero siempre llegando a los 9 para liberar esto, que es la Unifichaur, que esa la irás guardando juntos a las palmonitas para comprarte una oferta de cofres que ahora después te voy a mostrar en un siguiente video, porque tengo que conectar cuenta y no quiero mostrar mi correo. Bueno, los eventos, siempre hay que estar activos los eventos. Hacer jefe del mundo, que es por daño. Si vos hace bastante daño, llegamos recompensa de ataque acá, no. Acá, en el cosito de acá, dice inflige daño. Y si vos infligiste la cantidad de daño necesario, te vas a ganar las recompensas. Pueden ser gemas, pueden ser fichas, todo depende. Y son distintos monstruos diarios. Paliseo, bueno, si llegaste al rango maestro o llegaste a leyenda, que es los rangos que te dan dando recompensa, acá vas a ver acá abajo que te dicen primera recompensa de ascenso y vas a consiguiendo, por ejemplo, acá 1820 fichas de Ninjum y así. ¿Ves? Acá 30 y acá 2500. Las recompensas se van entregando diariamente, por así decirlo. O sea, que se te va entregando una vez, digo. Perdóneme, una vez.
Los tótems sirven para aumentar ataques. Digamos, este aumenta el ataque agua, defensa y vida. Todos los tótems tienen sus elementos. Son 4 en total. Agua, fuego, tierra y eléctrico. Las camas ya expliqué que son para las experiencia, para mejorar al Palmon, ya que los Palmon irán pidiendo experiencia a medida que avancemos. Esto ya explicamos. Bueno, estos monstruos. Este se gana haciendo cacería. Que sea cacería, que está acá en gremio. Se hace cuando el tiempo esté concluido y se activan para hacer cacería con el gremio. Este se consigue haciendo el frente de manada, que he mostrado que es este cosito de acá, que se llama frente de manada, que te da recompensas muy buenas y te da estos cositos eléctricos que irás gastando para ir subiendo de nivel y ganando mejor recompensas y sus habilidades. Cada vez de estos Palmon tiene sus habilidades. Este, por ejemplo, atacando templo o atacando ruinas abandonadas, santuarios, mejor dicho. Esto, bueno, se consigue haciendo el GBG. El GBG son los puntos que te van a dando por acá, que son dolos de gremio. Los dolos de gremio tienen sus facetas. Esta es la faceta de normal, o sea, gasta PA, completa información. Y es mejor hacerlo cuando te salgan las opciones de gastar PA. Acá tenés estado de duelo. Estado de duelo, puedes leer todo lo que vas a tener estos días. Por ejemplo, el siguiente día, el segundo día va a ser de construir. Y ahí te vas a preparar y decís, acá tengo que enviar las aeronaves UR y tengo que usar aceleradores de construcción y ganar puntos de construcción. En tecnologías, lo mismo. En mejorar Palmon, acá tenés para usar las fichas. Las fichas se van consiguiendo viniendo acá a la tienda VIP, a la VIP y agarrando. Y la siguiente manera, como he mostrado antes, haciendo frente de manada. Otra forma de conseguir es acá. Es con esto. Que si vas vas ganando cofres. Guardárselo porque a nivel 27 se va a liberar esto de acá que es mega. Y lo vas a poder mega actualizar para obtener todo esto en amarillo. Y mientras tengas todo esto en amarillo te van a dar mejores recompensas. Buscar tesoro te puede servir acá para intercambiar con tus camaradas. Digamos, puedes obtener algunos de estos que están aquí. Digamos, si tú tienes y el jugador quiere tener algo que digamos que vos tienes, los intercambias y obtendrás un fragmento. En este caso yo necesito un M7. Toco como comercio, pongo M7 acá y acá voy a dar uno de lo que yo tengo. Como yo tengo más M2, toco M2 y enviar en comercio. Confirmas que quieres usar y confirmamos. Que es algo importante que quieres hacer. Otra cosa importante que hay que hacer es dojo. Que dojo está acá en estos apartados. Acá en el apartado de dojo te van a salir lugares que ocupar, que es de guarnición, que te irá dando recompensa a medida que avance. Y esas recompensas las gastas acá en la tienda de prestigio. Una vez hecho dojo y hecho paliseo y cuando liberes pruebas de crecimiento y vayas avanzando hasta donde más puedas, vamos a comercio de aeronave. En el comercio de aeronave, lo más recomendable es mandar tu mejor tropa con esto que tiene ficha sur o lo que tiene palmonita. Entre palmonita y las fichas, le diría que las palmonitas son mejores. Así que vas viendo a lo que puedes ganar. Digamos, si puedes ganar a este, vas a por este. Por ejemplo, yo a este le puedo ir. Son 12 millones y das 100 de palmonita. Lo atacas. Y acá ganas la primera parte hasta que te dé la recompensa que estás buscando.
no siempre te da la recompensa. En este caso a mí me dieron lo que yo quería, la palmonita. La palmonita son piezas de gemas que irás gastando para subir el VIP. Una vez tengas el VIP 5, vas a poder ponerte la imagen que está en este apartado de cámara. Y hay marcos y títulos. Los títulos se van ganando haciendo lo que te pide. Y los marcos, bueno, en eventos. Ya explicamos esto. Acá tenemos clasificación. Acá te van a pedir dar un like acá. Y acá en eliminaciones, cuando haces el dedito, te van a salir acá las recompensas. Cuando hagas la recompensa, vas a poder abrir estos cofres. Y acá te dan un cofre de corona. Te puede dar una corona al azar, no siempre te va a dar naranja. Si vos haces todo, o sea, la última recompensa, vas a conseguir 200 gemas. Lo más importante en este juego para subir de nivel son las gemas y hacer frente de manada, dojo y exploración. Mandas lo que tengas que mandar acá en exploración. Ves a todo lo que tengas, tocas. En este caso me pide un UR, pongo a este y lo envío. Lo iré haciendo uno por uno. Si vos lo tenés actualizado, o como yo, lo podrías mandar todo, pero en este caso, como es una explicación, vamos a mostrar cómo sería normalmente para una persona nueva, que tiene que mandar uno por uno. Acá, en esto, te van a salir misiones diarias, que van saliendo cada mes, cada semana, básicamente. Acá dice, mira, entrenar amigos, yo ya lo hice, gané los amigos. Y acá dice, incuba 2 Palmon, pues me voy acá en incubación, que es el criadero. Incubo uno. Incubo otro. Hasta que salga. Listo, ya hicimos 2. Nos vamos a la recompensa que está por acá. Acá. Incubo 2 Palmon. Y haciendo así momentáneamente para conseguir las recompensas. Y mientras más sube la recompensa, más cosas obtendrás. Esto es muy importante para subir el nivel del armamento, para mejorarlo, para que haga mejor daño. Y acabas agarrando las recompensas. Estos son mercados de lunes, o sea, son cosas que te dan diariamente el juego. Lo que yo más agarro son o la Opus Perla, perdón, o la Omnificha. Yo, por ejemplo, quiero evolucionar, voy a agarrar esto. Pero mi recomendación, si quieres me sirve más fuerte, agarra esto. Pero como yo voy a evolucionar, agarrar esto. Acá agarras esto o esto. Uno de estos dos. Este ejemplo voy a agarrar la Abrilfruta, que son 400, no son tantos. Y acá, bueno, si me sirve, agarraría mejor los aceleradores. Acelerador. Acá puedes agarrar esto, pero como vas nuevo, mejor te recomiendo esto, que es electricidad. Te vas a tocar gratis, te vas a ganar 520 de palmonita, los aceleradores y todo lo que has conseguido. Y acá en Fortaleza, en mina, a recoger todo, vas a ganar carbón. Y ese carbón lo vas a poder ganar en la carbonera. Cuando dones el carbón, los 50 de carbón, la carbonera se irá llenando y con eso el calor. Ya para la gente que no tiene caldera. La caldera se libera a nivel 25. Y para tener la caldera vas a tener que matar un par de monstruos que están acá para acá abajo. Liberar esto y ir yendo para acá. Esto es la caldera. La caldera tiene la opción de activar, que es para calentarte, y sobre marcha para que el calor sea más fuerte. Mientras más sea la caldera, más nivel tenga la caldera, más calentará, pero te consumirá más carbón. Bueno, acá vamos a explicar esto. Este se consigue haciendo un evento que es arena, que es este de acá. Si ganas o pierdes arena, vas a conseguir partes de estas plumas para mejorar
a este. Y tiene su habilidad. Cada uno tiene habilidades. Tienes que leer uno por uno. Y saber qué habilidades te sirven. Por ejemplo, si vos estás haciendo investigación y te vas a este monstruo que dice úsalo para acelerar todas las colas de investigación, activas en 3 horas enfriamiento 24 horas. Y como ves que tardan 2 días para la investigación, lo usas. Otra cosa es el que está acá. Esto hay que hacerlo cuando salgas sus misiones. Ir agarrando hasta que ya esté listo. Una vez vayas agarrando y las recompensas vayas subiendo, que van a ser los puntos de acá, vas a abrir acá y te van a dar 3 cámaras cosidos. ¿Y qué otra cosa? Pues ya sabes los eventos que están por acá, que te van a pedir cosas y vas a tener que mirar para acá. Por ejemplo, este es uno de vasija, que te van a dar misiones diarias, y si no haces las misiones diarias, te dejas para acá y te venís para acá. Es así, vas a poder hacer el evento. El juego te irá dando eventos, creo que cada 2 semanas o cada semana. No sé muy bien. Y acá vamos. Bueno, acá tenemos temporada. Temporada tiene sus eventos también. Por ejemplo, en clasificación. No, acá no. Es acá. Semana. Va a tener sus eventos. Y tendrás que ir haciendo. ¿Cuál es el evento que está activado? Bueno, una vez saca el evento, irás consiguiendo recompensas. Y el muñeco de nieve. Ahí mi muñecón. El muñeco de nieve te irá dando misiones también, que vas a tener que ir haciendo. Ejemplo, acá derrota en Ubaki o jefe vil. Congregas lo que tengas por tu nivel. Por ejemplo, yo voy a hacer este. Y se irá congregando hasta conseguir partes del muñeco de nieve. Y así conseguir recompensas y ganar más cosas. Pero antes de hacer eso vas a necesitar tener la caldera. Y eso se consigue a nivel 25. Si vieron el PDF ya sabrán que estos son las monturas que podrás mejorar, claro está. Pero te recomiendo que para mejorar montura vayas a esperar a PA hasta PA, porque así vas a conseguir puntos de frente de manada y vas a poder ir liberando esto poco a poco, sin estar gastando a lo loco. Bueno, vamos a aplicar reglas de aeronaves. Ya de una vez que están por aquí. Aeronaves. Acá en aeronave te salen la opción. Esto no tenés que tenerlo así. Tenés que tocar acá y dice ocultar el mismo servidor, que está por acá arriba. Y al ocultar el servidor no te va a aparecer en este servidor, porque está prohibido atacar a gente del mismo servidor, porque te van a atacárselo. Así de fácil. Y como no queremos problemas con nuestro propio servidor, vamos a atacar a otros servidores. Una vez activado eso y estás haciendo esto, pues nomás vas a tener que estar revisando los eventos, los códices que están por acá, que tienen un por de cosas que se pueden comprar diariamente, cada semana, y puedes cargar los cofrecitos. Que lo voy. Está por. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Esto lo muevo acá. No, este no es. Ven acá. Anda agarrado los cofres que te aparecen por acá. Una vez agarre los cofres que están por ahí, que vas consiguiendo 10 de gemita, que son algo. La gema te lo recomiendo gastar acá en tienda VIP. Y bueno, en fortaleza te recomiendo que hagas esto.
para conseguir fichas de tienda de gremio. Y una vez esto aquí, vamos a tienda de gremio y vas a gastar tus gemas en tus fichas de tienda de todo acá en aceleradores de construcción. Mis recomendaciones ya están escritas también en el PDF, así que ya saben en qué gastar, ya saben cómo funcionan las cámaras, ya saben cómo funcionan las crianzas. Y para criar, bueno, vas a tener que venir para acá en guardería, tocar los que están corazones por aquí y elegir. Hay 3 tipos de coronas. Digamos, si yo quiero tener una naranja, voy a necesitar tener una corona naranja. ¿Por qué no voy a poder hacer esto? Que es así, porque yo no tengo, me dice que necesito. Pero, como acá dice que sí tengo moradas, yo podría buscar a un morado que solamente tenga uno y mandar a criar. Que me van a saltar así. Mediante la cría se pondrá auxilium. Se producirá auxilium. Se produce a la madre. La madre es este lado. Y el padre es este lado. Bueno, ya explicamos esto y lo otro. Agarrando esto. Esto ya está, ya aplicamos lo otro. Ya apliqué lo inactivo. Esto de acá. Esto vas asignando a los palmón que te dije antes para acelerar. Esto es de construcción. Cada uno tiene sus habilidades. Acá tenés las órdenes de base que te van a servir para conseguir mejores cosas, para ayudarte a ti mismo. Y acá esto es de producción. Te van a hacer recompensa. Agarrar la recompensa y listo. Eso ya está. Y mi recomendación es ir haciendo esto. Ve acá dice de data 5 monstruos vil. Va a buscar los monstruos viles y los atacas. Esas son recompensas que irás abriendo, agarrando y eligiendo. Esto es el cofre abierto que te he recomendado antes, también en el PDF, que te va a servir para mejorar a tus amigos, a tus palmons. Mientras mejor sea el palmon, más aumentará su ataque y su daño. Y para aumentar más el daño del palmon, aparte de mejorar acá, vas a tener que ir mejorando desde aquí. Que para eso vas a necesitar las opus perlas. ¿Ves? Que te irán diciendo si mejorar la primera estrella va teniendo más ataque. Cada opus perla aumenta una afinidad a tus daños. Por ejemplo, en esto voy a necesitar 75 para conseguir la siguiente etapa y me aumenta 1000. El armamento se puede mejorar a varias estrellas, pero hasta rojo, que sería la última. Y eso lo sabemos al venir acá en Forja. Acá en Forja. Que te va diciendo ataque 1200, ataque 3000 y así. Este es el ataque. Cada uno tiene sus habilidades que van mejorando. Y ir mirando desde ahí. Ahora en tema de los oníricos, para forjar, acá tendrás que combinar y irás liberando poco a poco, consiguiendo y aumentando. Y acá te va a decir que necesitas tener 2380 y necesitas llegar a los 5000,
que son lo más importante en este juego. Por eso hay que mejorar las tiendas, esto y esto. Eso para seguir mejorando el armamento. Que es tocando por acá, que es tocando potenciar, y te va a salir para gastar. Y vas mejorando tu equipamiento. Mientras mejor sea el equipamiento, más daño harás. Pero lo más importante será comprar los obus perla. Si lo tuyo es crecer rápido, vas a tener que comprar aceleradores para aumentar rápido tu base. Pero si lo tuyo es ir lento y creces fuerte, poco a poco, anda comprando la opus perla, que es lo más importante. Porque la verdadera fuerza no es el nivel, sino que el equipamiento en general. Y claro, tendrá las monturas. Que las monturas, bueno, ya te dije, comprando las cerraduras, haciendo las misiones diarias, irás consiguiendo cada una de las fichas. Por ejemplo, yo conseguí herraduras, son 10 herraduras por días. Y vas guardando todas tus herraduras acá para empezar a aumentar. Pues creo que no hay más nada que explicar. Pues ya expliqué lo que tenías que haber explicado. Que no eran muchas cosas en general. Pues bueno. No sé si me olvido de algo. Creo que está todo. Así que cualquier cosa, si necesitan alguna información, pueden venir al gremio y escribirlo. Con atrapar Palmon. Y cuando la gente se active, alguno te puede llegar a responder. Cualquier cosa, está el Discord, donde la gente te puede llegar a contestar y se puede llegar a unir. De ejemplo, acá están los motos de tribu. Y vos, si congregas, normalmente te vas a salir a congregar. Pero ahora mismo no hay gente, no hay nadie. Y como no hay gente, pues se va a cancelar momentáneamente hasta que alguien se conecte. Así que siempre cuando necesite capturar o algo, tienen que tener comunicación con su gremio, para que el gremio pues los ayude. Si el gremio no es tan activo y usted tiene una secundaria, se pueden ayudar a sí mismos. Hay veces que no van a tardar un minuto exacto y es preferible ponerlo en 3 minutos. Si usted no tiene una segunda cuenta o una tercera, pues lo más preferible va a ser siempre acá. Aquí estoy. Cuando el ataque haya mandado, cuando alguien se conecta, te va a salir esto. Al tocar ir, te va a salir capturar. Si tienes el límite alcanzado, tocas aquí, tocas por aquí, tocas así para excluir a los Palmon ese y excluir generoso. Después le mandas y se te irán eliminando automáticamente. Y ahora, al tocar acá, al tocar capturar, no toques nada, simplemente es al azar. Es por suerte. Si no tienes suerte no se captura y si tienes suerte se captura. Es como que el juego haga captura fallida, pero te da nada una ficha. Eso hasta que el monstruo se capture. Y en total se irá aumentando la posibilidad. ¿Ves? Aunque yo no puedo hacerle daño ahora, con mi otra cuenta sí le voy a poder hacer daño y se va aumentando la posibilidad de captura. Mientras más falles, más posibilidad de captura vas a tener. Y cada pues, santuario, cada uno de mis siguientes niveles tienen distintos. Por ejemplo, esta
que está bastante roto, que es eléctrico. Los eléctricos son DPS, como expliqué en el PDF. Acá tenés otros que cuando están así lo podés mandar a descongelar. Y bueno, acá también hay otros. Cada una de las ruinas, santuarios, pues tienen monstruos para capturar. Y las capturas se van haciendo así, simplemente tocando los santuarios, que van a ser lo más importante. Y ahora como está el evento de hacer esto de jefe viles, pues ganas recompensa haciendo. Así que nada más eso, no hay que complicarse. Vas comprando lo que necesites. Si lo tuyo es crecer rápido, aceleradores. Si lo tuyo es crecer fuerte, Opus Perla. Si lo tuyo es tener Palmons, pues Omnifecha. Si lo tuyo es, no sé, coleccionar cada una de las cosas, pues andas comprando. Pero lo más recomendable es eso. Otra cosa que tengo que explicar son las investigaciones. ¿Ves? Este es para este no, este de acá. Las investigaciones están divididas por sectores. Acá desarrollo. En desarrollo, pues vas a ir viendo que te van a dar mejoras. Que es mi recomendación, es siempre tener desarrollo mejorando estas cosas y ir liberando las siguientes etapas. Acá usualmente tarda 9 horas. Si no, y para que sea menos tiempo, te vas a Palantis, títulos del reino, científico, solicitar, y al solicitarlo, te vas ahora de vuelta acá, te vas a inactivo, intentas buscar lo que estabas mejorando, que era desarrollo, y al tocar acá, te va a salir 8 horas. En vez de 15, va a 6 horas. Es menos tiempo, y es un buen adelanto. Y así irás mejorando poco a poco las cosas que necesites. Vamos explicando cada uno de los sectores de investigación del laboratorio de campo. Desarrollo. El desarrollo básicamente es que te da la mejora de esto del campo que te mostré anteriormente, que son estos cositos que están acá abajo. Esto de acá, ¿qué es esto? Que te va a dar que reduce el tiempo acá, mejora de 8 horas, y tocas. Se te redujo 8 horas, claro está. Bueno, dan esas habilidades y sus mejoras. No todas, pero sí algunas. Agarro recompensa. Acá investigación. Crecimiento es todo lo que tiene que ver con los crecimientos de base, que son la tala, la recolección de madera, recolección de oro, todas esas cosas que van sirviendo para conseguir más recursos. Palmon son las fuerzas que pueden crear tus Palmon. No aumenta el daño elemental, aumenta el daño en general. ¿Cómo sabemos que aumenta en general? Por estos dos que están por acá. Mientras más mejore eso, más fuerte será tu Palmon en combate y menos pérdidas vas a obtener. Los amigos, lo mismo. Los amigos, la diferencia que merece por Palmon van a ser por los soldaditos que vos irás creando en tu campamento. Vas mejorando esto y consiguiendo más ataque. El escuadrón es siempre importante mejorar primero el primer escuadrón, que va a ser esto de acá, tu escuadrón principal. Cada escuadrón se divide por partes. Lo más recomendable es mejorar el primer escuadrón. Ya al tener tu primer escuadrón nivel 100, que todos tienen nivel 100, nomás diría que vayas haciendo lo de comercio
O sea, controles de gremio para liberar comercio y coso. Superar amigos. Lo más recomendable es hacer todo, o sea, hacer todo lo de gremio hasta llegar a esto. Una vez tengas eso, vas a hacer comercio para ir consiguiendo cosas y ser mejores recompensas a la hora de mandar aeronaves. Y cuando tengas mejores recompensas al mandar aeronaves, ahí vas creciendo los amigos para tener más poder. Pero si lo tuyo es poder puro, pues te vas a ir por superar amigos. Pero si lo tuyo es crecer con sabiduría, es usar comercio aéreo. Acá tenés cabaña de amigos, donde vas a crear a los más amigos que te mostraron antes, que están por niveles. Por ejemplo, necesito ser nivel 27 de cabaña, que necesito subir la cabaña a nivel 27. Y acá podré gastar mis aceleradores cuando llegue el día de construye tu base. Y ahí podré mejorar más los días y que se acerque más a nivel 27. Cuando esto llegue a nivel 27, voy a liberar la siguiente etapa de los amigos. Ir liberando el establo para conseguir más recompensas. El hospital, bueno, es el hospital, es cuando se mueren tus amigos. Si tus amigos se murieron, vas a tocar la gran signo de más y vas a tener que curar. Ir recogiendo siempre, todos los amigos que estés creando. Aunque no sean muchos, vas creando y creando y creando. Tu caldera siempre tiene que estar activa para ir calentándote. Venís acá y haciendo todo lo mismo que te enseñé antes. Las cosas de caldera y todo lo demás. Es lo mismo siempre, agarrando la tienda, acá la tienda VIP, digo lo de VIP y aquí. Y cuando y para aumentar el VIP te permite gastar gemas. Por eso te dije que ahorre 10.000. Pero no se percibe tanto porque esta es la primera parte. Ahora vamos por la segunda.